Vamos entonces al texto, Juan capítulo 8, versículos del 1 al 11, aunque leeré el versículo final del capítulo 7, en la Biblia que yo tengo, la Biblia de las Américas, leeré desde el 53 del capítulo 7, porque me parece que es parte del texto, y luego leeremos del 1 al 11 del capítulo 8. Dice así la palabra del Señor. Y cada uno se fue a su casa, pero Jesús se fue al monte de los Olivos. Y al amanecer vino otra vez al templo, y todo el pueblo venía a él, y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley, Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Tú pues qué dices? Decían esto probándole, para tener de qué acusarle. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Pero como insistían en preguntarle, Jesús se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Pero al oír esto ellos se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Enderezándose, Jesús le dijo: Mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella respondió: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Yo tampoco te condeno. Vete, y desde ahora no peques más. Hermanos, quiero leer una porción del capítulo 7 para entender dónde estamos. Para explicar bien la historia, necesitamos conocer el contexto de la historia. Si nosotros contáramos esta escena hoy, sería una locura. Nadie hoy tomaría a una mujer adúltera, la traería a la iglesia, me la tiraría aquí en el suelo, pondríamos todos alrededor y nos dirían: Juan Manuel, la ley dice que la apedreemos, ¿qué hacemos? Eso hoy no pasaría. Así que debemos conocer el contexto. No podemos analizar las historias que vivió Jesús desde nuestra perspectiva del siglo XXI, no tiene lógica. Hay aplicaciones para nuestra vida, sí. Podemos traer enseñanzas para nuestra vida, es obvio. Pero lo que es cierto es que para entender bien lo que sucede, debemos entender dónde estamos, quiénes son y en qué tiempo. Juan capítulo 7, versículos 37 al 39, nos dice lo siguiente. Y en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz diciendo: Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Hay un dato curioso sobre lo que dice del Espíritu. Dice que el Espíritu era una promesa para los que habían de creer en él. Jesús sabía que en el momento que una persona creía en él, recibía el Espíritu Santo. El apóstol Pablo lo dice en el libro de Efesios. Cuando el apóstol Pablo dice: habiendo creído el evangelio de nuestra salvación, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En el momento que creímos en Jesús y el evangelio, recibimos el Espíritu. Pero aquí Jesús dice que esas personas no lo habían recibido. ¿Pero por qué? Porque todavía no les había sido dado. Y dice concretamente que porque Jesús no había sido glorificado. Sabemos cuando el Espíritu Santo desciende y empieza a obrar entre los creyentes. Y es el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2. Pero lo que estamos aquí, lo que estamos viendo, no es un día cualquiera en Jerusalén. No es una mañana cualquiera, una tarde cualquiera, donde la gente está haciendo sus compras, donde hay poca gente por la calle, donde están solamente los vecinos del barrio viviendo su día a día. En el texto que hemos leído ahora, dice que era el último día, el gran día de la fiesta.
La fiesta a la que se refiere es la fiesta de los tabernáculos. Hay algunas fiestas sagradas para el pueblo judío, fiestas que juntaban, como el Pentecostés, fiestas que juntaban a muchísima gente de todos los rincones, no solo los vecinos de Jerusalén, sino que las posadas se llenaban, las casas se llenaban, las calles se llenaban. La escena en este momento debería ser como las Ramblas de Barcelona un 15 de agosto cuando todo europeo ha venido de vacaciones, que no se cabe por ese barrio, todos llenos y además día de fiesta. Hermanos, si de por sí la raza humana es pecaminosa, si de por sí pecamos, cuando hay fiesta es peor. Hermano, y eso uno lo sabe. Por eso precisamente los creyentes no solemos estar en ambientes de fiesta. No solemos andar en discotecas. No solemos andar en fiestas nocturnas. Porque la verdad, cuando estás allí te preguntas, ¿qué está pasando allí? Que glorifique al Señor. Tú sabes que no es tu lugar. A mí hay gente que me pregunta, pero la Biblia no dice que bailar merengue es pecado y beberse un cubata es pecado, y siempre les digo lo mismo, y tampoco dice que esnifar cocaína es pecado. Pues anda y métete 2 rayas. Pero claramente dice que todo es lícito, pero no todo me conviene. Que todo lo puedo, pero no todo me edifica. Es que cuando tú conoces a Dios no necesitas un manual de lo que se puede y lo que no se puede, porque tú ya sabes lo que a Dios le va a agradar y lo que no le va a agradar. Lo que sí que dice la Biblia es que ya sea que comas, bebas o hagas cualquier cosa, debes hacerlo para la gloria de Dios. A mí cuando alguien me pregunta, me dice, oye, yo me quiero hacer un tatuaje, ¿tú qué piensas, Juan Manuel? Yo digo, ¿en qué glorifica a Dios? Ah, en nada. Pues no lo hagas, porque la Biblia dice que tenemos que hacer las cosas que glorifiquen a Dios. Y si eso no lo glorifica, no le veo motivo para hacerlo. Es una tontería para tu gusto y para exhibirlo. Porque eso de la gente que me lo hago para mí es mentira. Es mentira. No lo hacemos para exhibirlo. Entonces es algo de vanidad, algo personal, algo propio, que nada glorifica al Señor y no veo sentido que un creyente lo haga. Hermano, yo no necesito que la Biblia me dé un manual de cosas prohibidas para saber que hay cosas que no exaltan el nombre del Señor. No. Del matrimonio Dios solo me dice prácticamente un par de cosas como marido: que ame a mi esposa como Jesús ama a la iglesia y que la trate como un vaso más frágil. Y a ella simplemente le dice que me respete y que se someta. O sea, pero no hay una larga lista para el matrimonio. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pero uno sabe qué cosas glorifican al Señor. Uno sabe. Pero no dice que tengo que ser romántico. No dice que tengo que ser cariñoso. No dice que... Pero uno sabe lo que glorifica a Dios. Uno sabe lo que agrada al Señor. Cuando uno tiene comunión con Dios, no necesita un pastor detrás diciéndote esto puedes, esto no puedes, esto puedes, esto no puedes. Así está la iglesia hoy. Diciéndole a la gente, es que yo creo que cuando llegan a la iglesia deberíamos darle simplemente un folio ya, así vive. Ahí tienes la lista de permisos y de prohibiciones. Pero no es así, hermano. No es así. Más en una sociedad que sabemos que si hay algo que sabemos hacer es saltarnos reglas. ¿De qué vale darle un papel con reglas? Si no lo sienten en el corazón, se las van a saltar. Por eso hay un montón de gente viviendo en la iglesia de una manera y fuera de otra. Porque dentro aceptan las reglas y fuera hacen lo que el corazón les pide. Por eso hay que confiar que la gente conozca a Jesús. Porque una vez conocen a Jesús, van a ser dentro lo mismo que son fuera. Y no van a necesitar el pastor tener miedo de, ay, ¿cómo vivirán fuera? Pues si conocen a Jesús, vivirán para la gloria de Dios. Y si no conocen a Jesús, da igual que vivan bien aquí dentro. Si no conocen a Jesús, no importa que aquí dentro vengan con falda larga, que aquí dentro se sepan 4 palabras evangélicas como aleluya, amén, gloria a Dios. No importa que vengan a todos los cultos. Lo que importa es que la gente conozca a Jesús. Por eso la iglesia debe enseñar a la iglesia cómo vivir, pero sobre todo debe predicar el evangelio para que conozcan a Cristo. Esto era un día de fiesta, la fiesta de los tabernáculos. Y seguramente día de algarabía, día de mucha alegría. Habría bebida en el barrio, habría mucho alcohol, porque la gente no ha cambiado. La gente dice, ay, los tiempos nuestros son más difíciles. Mentira, mentira. Los borrachos han existido siempre, los adúlteros, los mujeriegos, los fornicarios, las orgías, todo lo que ves hoy se le puede llamar de otra manera, pero el hombre ha sido hombre desde que en Génesis 3 llegó el pecado. Así que lo que yo veo aquí de la fiesta de los tabernáculos, me imagino a los pecadores viviendo como sería hoy un día de Nochevieja. Que por cierto, Nochevieja, en vez de irte el 31 de fiesta, podrías venir a la iglesia.
porque entramos el año adorando al Señor. Estáis invitados. En ese día, hermanos, el versículo 53 dice que cada uno se iba a su casa. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Lucas 22:39 también dice, y saliendo se encaminó como de costumbre hacia el monte de los olivos, y los discípulos también le siguieron. La gente, cuando acababan las enseñanzas de Jesús o cuando acababa el tiempo de comunión, se empezaban a volver cada uno a su casa, como haremos hoy. Acabará el culto y muchos irán a su casa, muchos comerán juntos, pero tarde o temprano todos volveremos a nuestro hogar. Pero Jesús hacía algo diferente. Aquí dice Juan que él se fue al monte de los olivos. Y Lucas da otro detalle, sino que dice que era como de costumbre hacía. En otros pasajes vemos que Jesús, como de costumbre, se retiraba a lugares solitarios a orar. Hermano, Jesús pasaba tiempo con multitudes, hacía milagros, hacía señales, sanidades, cosas gloriosas, daba enseñanzas, pero no acababa un día sin que Jesús tuviera su tiempo a solas con Dios. ¿Qué quiero decirte con esto? Ve al trabajo, ve a la iglesia, sal a pasear con la familia, ve un rato vídeos en YouTube y diviértete, conéctate un poco si quieres a las redes sociales, sube 4 fotos, hazte hasta un selfie si quieres con decencia, haz lo que te dé la gana, pero no pases un día sin apartarte un tiempo y estar a solas con Dios. En esta vida da tiempo para todo. Pero si para algo tenemos que sacar tiempo todos los días, es para tener un tiempo a solas con Dios. Yo oro con mi familia, está bien. Yo oro con mi esposa, está bien. Pero ten un tiempo a solas con Dios. El otro día hablábamos con los hombres y les decía, hay oraciones que uno no puede hacer en la iglesia. No creo que fuera, y yo les di un ejemplo. Les dije, imagínense que estamos jueves de oración, yo estoy aquí orando todos, clamando en ese ambiente tan agradable, y de golpe escuchan a su pastor diciendo, Señor, ayúdame, quita este sentimiento de odio que tengo por Machón. Y Machón empezará a mirar como, ¿cómo? Mi pastor me odia, ¿y yo qué le he hecho? Yo creo que Machón ya no oraría. Es que además iría a casa como, pastor, ¿le importa que hablemos luego? Pastor, Machón, hoy no me va bien, no tengo tiempo. Pero es que me odia, ¿y por qué? Y ese día no dormiría, el viernes no dormiría, el sábado no dormiría, hoy estaría en el culto, me estaría escuchando y pensando, ¿pero por qué me odia? O sea, ¿yo qué he hecho? Pero yo no puedo evitar que cosas que pasan o escucho, me entero, a veces traigan tristeza a mi corazón, decepción, incluso ciertos sentimientos de rabia, y los tengo que entregar en manos del Señor, pero no es apropiado hacerlo ahí. Hay oraciones que tampoco quiero hacer al lado de mi esposa. Todos los matrimonios pasan por momentos malos. Imagínate, estamos orando en casa, uno al lado del otro, y empiezo a orar. Señor, pero ¿por qué tengo tantas ganas de divorciarme? ¿Por qué estoy pensando en desaparecer? ¿Por qué quiero irme de casa sin avisarla y sin decirle nada y salir corriendo? O sea, todos hemos tenido días malos en el matrimonio. Todos hemos tenido momentos que nos sentimos como fuera de lugar, como que no hemos acertado con eso. Y quien diga que no miente, debemos ser honestos. Pero no creo que sea una oración para que mi esposa escuche. Si yo sé que la voy a entregar en manos de Dios, y 2 días después el Señor va a sanar mi corazón y me va a hacer ver que son tonterías de mi cabeza. Entonces yo creo que hay un momento que debemos tener cada día solas con Dios. Es bueno orar con la iglesia y orar por la iglesia. Es bueno orar en familia y por la familia. Pero necesitamos un tiempo con Dios para expresar las cosas que no queremos que nadie sepa. Porque, hermanos, realmente, nuestro corazón pasan cosas muy oscuras, cosas muy tristes. Voy a ser honesto, y soy creyente. Yo en el pasado he tenido sensación y deseo de quitarme la vida, conociendo al Señor. Y yo no puedo orar delante de gente, mi mujer entraría en shock, mi familia, mis amigos, la iglesia entraría en shock, pero yo puedo ir al Señor diciendo, Señor, ¿por qué no le veo sentido a mi vida? ¿Por qué me siento así? No me la voy a quitar, pero se me han pasado cosas muy feas por el corazón. Pero los momentos a solas con Dios son los que sanan esas cosas. Hermano, te digo una cosa, dependéis mucho de la gente. Cada vez que os venís abajo, os hundís, os deprimís, corréis al teléfono de una amiga, del pastor, de su esposa, de una hermana, en vez de correr a Dios. Y la hermana lo único que te va a decir es, corre a Dios, porque yo no puedo quitarte la depresión.
Yo no puedo quitarte la angustia. Yo no puedo quitarte las ganas de suicidarte. Yo no puedo alegrarte. Yo no puedo quitarte la amargura. Corre a Dios. Entonces, en vez de pasar por la hermana, ya ve a Dios. Y si vas a una hermana, no es para que te dé un consejo mágico, como mucho para que ore contigo. Pero sabemos que la solución está en Dios y no está en la gente. Cuando la gente viene con un problema a mí, yo no voy a darle un consejo mágico. Yo le puedo decir, ve a Dios. Y si quieres, oramos juntos. Pero la respuesta está en Él. Jesús de costumbre se apartaba a orar. Y es ahí cuando llegamos al versículo 2 y empieza la historia de la que nosotros llamamos la mujer adúltera. Y me pone muy nervioso, porque yo puse en Google para hacer carteles y fotos y tal, yo puse la mujer adúltera. Y sale esa escena de Jesús de rodillas mirando a esa mujer. Pero es que esa mujer deberíamos llamarla de otra manera. Porque fue adúltera ese día. Pero yo creo que ese día cambió su historia. Deberíamos llamarla la mujer perdonada. ¿Por qué siempre le recordamos a las personas su pecado? ¿Por qué seguimos llamando a esa mujer la mujer adúltera? Porque es la mujer perdonada. Es la mujer redimida. Es la mujer salvada por la gracia de Dios. Ya no es la mujer adúltera. A mí me hace mucha gracia cuando hablamos del Dios de Abraham, de Isaac y de... No, es Israel. Porque Dios le cambió el nombre. Dios le dijo, ya no te llamarás Jacob, a partir de ahora serás Israel. Pero nosotros nos gusta más que llamarle usurpador. Nos gusta más recordarle su pasado de traidor con su hermano y su familia. Pero Dios le cambió el nombre. Ya no es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahora es el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Tú ya no eres fulanito el homosexual. Tú eres fulanito el ex homosexual. Tú ya no eres fulanito el traficante. Tú eres fulanito el hijo de Dios. Tú ya no eres fulanito el mujeriego. Tú eres fulanito el hombre fiel. Porque Jesús ha marcado un antes y un después en tu vida. Hermano, no podemos seguir catalogando a las personas por lo que eran antes de Jesús, cuando Jesús les ha hecho nueva criatura. Yo no soy el mismo que era. Y esta mujer para mí ya no es la mujer adúltera. En esta historia sí, pero ahora ya no. Porque al final veremos que fue la mujer perdonada. Perdonada como nosotros. Así que hoy voy a dividir el sermón en 3 puntos de vista. Hay varios personajes en esta escena. Vemos una multitud que estaba allí, pero vemos 3 personajes o 3 categorías de personajes, y yo quiero hablar de los 3 hoy, para dar 3 lecciones de lo que pasaba aquí. Quiero que hablemos de los fariseos, quiero que hablemos de Jesús, y quiero que hablemos de la mujer. Y en todo va a haber lecciones para todos. La primera parte la vamos a dedicar a los fariseos, versículos 2 al 5. Dice así: y al amanecer vino otra vez al templo, y todo el pueblo venía a él, y sentándose les enseñaba. Multitudes iban a Jesús, y él ¿qué hacía? Les enseñaba. Les enseñaba. Esa que gente que dice, yo no quiero doctrina, yo quiero a Jesús. Jesús daba doctrina. Jesús vivía enseñando. La enseñanza es importante. Pero Jesús hacía milagros, hacía señales, entre otras cosas. Pero sobre todo, enseñaba. El problema que es triste hoy, que la gente ve a Jesús haciendo milagros y enseñando, y aunque hiciera, por ejemplo, un 25% de su vida milagros y un 75% de su vida enseñando, la gente solo habla de los milagros, aunque la mayoría del tiempo enseñaba. Así está la iglesia hoy. Así está la iglesia hoy, quitándole valor a la enseñanza. Pero había gente que no le gustaba que la gente fuera a escuchar a Jesús. Como hoy, hay muchas personas, muchos antiguos pastores vuestros, que ya nos conocen y nos odian, porque venís a escuchar enseñanzas de otra persona, diferentes. Y había otro grupo de personas que estaba viendo como multitudes habían abierto los ojos a la verdad, iban corriendo a la verdad, porque la verdad no es una cosa, la verdad es una persona, Jesús es la verdad, y corrían a Jesús a escuchar sus enseñanzas. Los escribas y fariseos odiaban esa escena, y por eso entra el versículo 3. Los escribas y fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley de Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. Tú pues, ¿qué dices?
Hermano, pensando en el contexto, lo que pasa era normal. El adulterio, ¿cómo se castigaba? Con la lapidación. El adulterio se castigaba a pedradas. Si hoy se hubiera castigado así, anda que no habrían sitios vacíos aquí en esta sala. Pero tuvimos misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Pero el adulterio se castigaba a pedradas. Y no parece nada inusual. Parece algo normal. Hemos encontrado una adúltera, hay que apedrearla según la ley de Moisés. Pero hermano, a simple vista parece normal. Pero si nosotros profundizamos en lo que pasa, no tiene nada de normal. Porque parece que le están diciendo a Jesús, Jesús, ¿vas a ir a favor de la ley o en contra de la ley? Moisés dijo que a la mujer adúltera hay que apedrearla. ¿Y tú qué dices? Porque ellos por dentro deseaban algo, que Jesús contradiga la ley. Porque si Jesús contradice la ley una sola vez, decimos que va contra Moisés y ahí la gente ya no lo escucha más. Para ellos era la situación perfecta. Pero hermanos, no sabían que no estaban con un hombre necio. Cada vez que intentaban pillar a Jesús, se quedaban con las ganas. Lo intentaron con la moneda. ¿Es lícito dar tributo al César? Lo intentaron con Juan Bautista. El bautizo de Juan, ¿es de los hombres o es de Dios? Y no lo pillaban, hermano. Porque él era la sabiduría en persona. Cuando ellos venían, él ya había ido. Ellos estaban llegando y él ya sabía que iban a llegar. Él ya sabía que iban a traer. Él ya sabía la pregunta. Y él también sabía la respuesta. Pero ¿por qué, pastor, dice usted que no es normal lo que está pasando? Ellos dicen que lo que están haciendo lo hacen según la ley de Moisés. Pues hermano, ¿por qué no leemos un poco qué dice la ley de Moisés? Para ver si era normal. Deuteronomio 22:22 dice... Pueden seguirlo todo en pantalla porque leeremos varios textos. Si se encuentra a un hombre acostado con una mujer casada, los dos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer, así quitarás el mal de Israel. Mi pregunta para empezar en esto que no es normal es, ¿dónde está el hombre? Si esa mujer hay que matarla según la ley de Moisés porque ha adulterado, no creo que adulterara sola. La primera contradicción en mi corazón y en mi mente cuando yo estudio este pasaje es ¿dónde está el hombre? Porque el hombre también debía morir apedreado. Pero el hombre no está. El hombre no aparece. Igual ni había hombre. Igual era una falsa acusación. Igual no les interesaba ni siquiera castigarla. Estaban más interesados en Jesús que en ella. Segunda cosa que veo. Deuteronomio 19:15. No se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Dónde están los testigos? ¿No está el hombre? ¿No están los testigos? Y este es el protocolo que dicta la ley de Moisés. Ellos han cogido a una mujer, la han traído a Jesús y le han dicho, adulterado. Moisés dice que la apedreemos. ¿Tú qué dices? Ojo, Moisés dice muchas cosas. Hermano, no era directamente vamos a tirar piedras. Había un procedimiento, había un juicio. Pero esta gente no estaba preocupada con el pecado de la mujer. Esta gente quería hacer caer a Jesús. Solo estaban buscando maneras de que Jesús tropezara. No hay testigos, no aparece el hombre, pero además, Deuteronomio 16:18-20. Nombrarás para ti jueces y oficiales en todas las ciudades que el Señor tu Dios te da, según tus tribus, y ellos juzgarán al pueblo con justo juicio. Los magistrados que aplicaban el juicio debían ser justos. No torcerás la justicia, no harás acepción de personas, ni tomarás soborno, porque el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte las palabras del justo. La justicia, y solo la justicia buscarás para que vivas y poseas la tierra que el Señor tu Dios te da. ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está el juicio? ¿Dónde están los testigos? ¿Dónde está el hombre? Y ahí es cuando Moisés dice otra cosa que empieza a dar miedo y que tiene mucha relación con lo que Jesús le va a decir después. Deuteronomio 19:18 y 19 dice, y los jueces investigarán minuciosamente. ¿Dónde está la investigación?
¿Dónde está la investigación minuciosa para ver si eso ha pasado, para ver qué dicen los testigos, para ver dónde está el hombre, para ver a qué hora ha sido, dónde ha sido? ¿Dónde está esa investigación? No está. Y no solo eso, y si el testigo es un falso testigo, es decir, quien la está trayendo lo está acusando falsamente y ha acusado a su hermano falsamente, entonces le heriréis a él lo que él intentaba hacer a su hermano. Así quitarás el mal de en medio de ti. ¿Dónde está el justo juicio? ¿Dónde está la investigación? Y ahí entra un aviso. Si tú traías un caso de adulterio o de lo que sea, antes de apedrear había una investigación, tenían que haber testigos. Es muy parecido a los juicios de hoy. No hacen juicios con testigos, que pase el testigo del acusado, que pase el testigo de la defensa y al final el juez dicta un veredicto. Eso es una réplica del protocolo que Moisés estableció, que Dios estableció. La gente hoy no quiere creer en Dios, pero el mundo funciona del modo de Dios. Solo que lo han contaminado y lo han podrido. Pero todo está determinado en la palabra. Si tú lees la constitución de muchos países, mucho tiene que ver con mandamientos de Dios. Si tú ves cómo funcionan los juicios, mucho tiene que ver con mandamientos de Dios y con el orden de Dios. Solo que de la misma manera que los jueces hoy tampoco son justos, estos jueces tampoco lo eran. No estaban haciendo un juicio justo. No habían traído testigos. No habían traído a la otra parte acusada. Pero la ley decía que si traían un falso una falsa acusación, el castigo que iba a ser impuesto sobre el acusado caería sobre ellos. Y había una norma en aquel tiempo que en el tiempo de Moisés no había. Juan 18:31. Entonces Pilato les dijo: llevadle vosotros y juzgadle conforme a vuestra ley. Pero los judíos le dijeron: a nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie. En aquel tiempo, a diferencia del tiempo de Moisés, Jerusalén, el pueblo judío, estaba bajo el yugo de otro pueblo. ¿Qué pueblo era? Roma. Y no podían hacer sus propios juicios sin que Roma les diera el visto bueno. Porque si no, ya habrían matado a Jesús. Pero Jesús pasó por Pilato. Es más, Pilato se lo quita un poco de encima porque no ve nada malo en él. Pero tenía que pasar por Pilato porque era la autoridad romana. Cobraban impuestos para los romanos. Los romanos tenían que dar el veredicto final de las sentencias. Es más, muchas sentencias de muerte las aplicaban los romanos. Entonces, hermanos, ¿qué vemos en este caso? La ley dice que hayan testigos y no hay. La ley dice que debe morir el hombre y la mujer y el hombre no está. La ley dice que si es falso juicio acaban ellos muertos. La ley dice que tiene que haber un juicio justo y no lo hay. La ley dice que tiene que haber una investigación previa y no la hay. Y la ley dice que esto tendrá que pasar por Roma y no están preocupados en pasar por Roma. ¿Qué vemos en esta situación? Que los fariseos no estaban preocupados en el pecado de la mujer. Que los fariseos no estaban preocupados en que prevaleciera la santidad en el pueblo. Que los fariseos solo tenían un deseo: matar a Jesús. Condenar a Jesús. Y es muy curioso que están queriendo que una mujer sea condenada de una manera equivocada y llevarla a morir cuando su corazón anhela muerte. Están queriendo defender falsamente la santidad y la justicia de Dios con un corazón que anhela sangre. Y esa es la hipocresía de la religión. Y esa es la hipocresía de la religión. La religión se disfraza. La religión vive de apariencias. La religión te dice algo con la boca, pero desea otra cosa en el corazón. Los fariseos y escribas le decían a Jesús: no, debemos ser santos. Pero su corazón quería la sangre de Jesús. Su corazón quería matar a Jesús. Su corazón quería el asesinato de Jesús. Su corazón quería que Jesús tropezara. Su corazón quería que Jesús cayera. Estaban acusando a una mujer de una manera injusta. Quizá había adulterado, quizá había pecado, es muy probable. Pero no estaban siguiendo la ley de Moisés. Estaban siguiendo sus propias leyes, sus propias normas para hacer caer a Jesús. Y con esto traigo las primeras enseñanzas de este sermón. Número 1, la religión se preocupa muy poco por el pecador, solo se preocupa por la apariencia.
La religión quiere que la gente aparente ser cosas solamente para tener la aprobación del mundo, la apariencia de piedad, pero le da igual el corazón de las personas. Te darás cuenta que hay muchas iglesias que te prohíben esto, ¿no? Pantalón prohibido, mechas prohibida, pendiente prohibido, esto prohibido. Y como lo hagas, como aparezcas con un pantalón, en vez de preocuparse por tu alma, en vez de preocuparse por tu corazón, directamente eres la prima de Jezabel. Hermano, nosotros ponemos fotos aquí de los cultos de Caminando por Fe en internet, y cuando aparece alguna hermana en pantalón, los comentarios que llegan directamente, esa gente no sabe si es visita, esa gente no sabe si es recién convertida, y además de que yo soy del pensamiento que se puede ir con falda y ser sexual, y se puede ir con pantalón y ser modesta, que yo soy de ese pensamiento, y que la Biblia no da un patrón claro de un pantalón o una falda, porque cuando dijo que el hombre vista ropa de hombre y la mujer de mujer, ambos iban en túnica. El patrón es la modestia. Y hay gente que con falda larga es sexual. Y hay gente que con tejanos es modesta. Porque es una actitud del corazón. Hay mujeres que lo hacen todo con los ojos. Hay mujeres que lo hacen todo con susurros. Hay mujeres que lo hacen todos con un caminar sensual. Y puede ponerse la falda del saco de patatas que quieras. El problema está en el corazón. Y es más, yo le diría a esas hermanas que viven condenando a esas mujeres que cuiden su corazón. Porque si la falda te llega a la rodilla, pero la lengua te llega por el suelo, tú también te vas al infierno. Tú también. Pecado es pecado. Y en la murmuración es pecado como en la inmoralidad. Porque la religión hace eso. No te vistas así. No hagas esto. Oye, mira, puede venir incluso una mujer aquí a la iglesia que hasta que aprenda sobre la modestia, tarde tiempo en ser convencida por Dios de eso. Yo le puedo aconsejar, yo la puedo guiar a la palabra, pero la obra es del Señor. ¿Por qué? ¿De qué me va a valer que se ponga la falda en la iglesia y se ponga los shorts en la calle? Pero si la convence el Señor, vendrá con una ropa modesta a la iglesia y vestirá con ropa modesta en la calle. La religión solo se preocupa por la apariencia. La religión le da igual el corazón de las personas. Le da igual si realmente entienden las enseñanzas. Le da igual si realmente creen las enseñanzas. Solo quieren la apariencia. Pero el evangelio alcanza el corazón. Y cuando transforma el corazón, transforma lo de fuera. Pero mientras los fariseos solo querían aparentar santidad, Jesús santificaba realmente a las personas. Él se preocupaba por los pecadores. Mientras la religión dice, no te juntes con pecadores, Jesús comía con ellos para salvarlos. Mientras la religión te dice, no andes con fulano, Él andaba con esos para salvarlos. No practicaba sus pecados. ¿Saben qué creo? Que en el fondo la religión, como sabe que no ha cambiado el corazón de las personas, saben que si están entre pecadores, pecarán también. Porque la religión en el fondo es solo un lobo vestido de cordero o una cabra vestida de cordero. Pero cuando está en el mundo impío, vuelve a ser cabra. Pero hermano, cuando tú has conocido a Jesús, cuando tú has creído el evangelio y realmente has sido sellado por el Espíritu Santo, puedes estar en la universidad rodeado de impíos y ser luz en las tinieblas. Y puedes estar en el trabajo rodeado de impíos y ser luz en el trabajo. La religión tiene miedo a estar en el mundo, pero Jesús dijo, sois la luz del mundo. Si te das cuenta, la religión solo quedan entre ellos. Caminan entre ellos, comen entre ellos. Nunca vayas a esto, nunca vayas a esto. No te juntes con fulano, no te juntes, porque van a decir que eres como fulano. Y es lo que pasó con Jesús. Es borracho porque anda con borrachos. Es pecador porque anda con pecadores. Pero a mí me da igual lo que diga la gente. Yo sé quién soy. Y lo más importante, Dios sabe quién soy. La religión está más preocupado por condenar que por salvar. Ellos podían hablar con la pecadora, ellos podían impartirle gracia, ellos podían llevarla al arrepentimiento, ellos podían buscar que se arrepintiera de corazón, pero ellos solo querían su muerte. Es más, anhelaban tanto la muerte de Jesús que para ellos era un daño colateral, un precio que habría que pagar para condenar a Jesús. Están más preocupados por la condenación que por la salvación. Pero no Jesús.
Jesús anhela salvar. Jesús anhela salvar. Y a lo mejor tus oídos piensan, ay, pero con ese discurso entonces que hagan lo que quieran. No estoy diciendo eso. Ya verás la última frase de Jesús. La última frase de Jesús no es peca porque yo vine a salvar. La última frase de Jesús es muy diferente. Mateo 7:5 dice, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Ese pasaje no significa que no corrijamos a los hermanos. Ese pasaje no significa que no vayamos a denunciar el pecado de los hermanos. Solo que hay que hacer un examen previo, no vaya a ser que yo también sea corregido por mi hermano. Quizá ese hermano tiene ese problema, pero yo tengo otro. No significa que no puedo ir, pero yo tengo que estar dispuesto primero a restaurar mi propia vida. A restaurar mi propia vida. La otra diferencia de la religión es esa, que la religión no reconoce que es pecadora. La religión cree que es justa, que es santa. Mira, hay gente que tuerce tanto la escritura, esta gente religiosa que te dice, un cristiano no puede pecar. Y la Biblia realmente dice lo contrario. Dice que por nuestra naturaleza no podemos evitar pecar a veces. No podemos evitar pecar a veces. No practicamos el pecado y esa es la clara diferencia. No nos revolcamos en el lodo, pero caemos, tropezamos. Y es ahí cuando te dicen, arrepiéntete, que si Jesús viene hoy y te ha pillado con esa mentira, al fuego, Hermano, esto es como te toque. Esto ya no es que Jesús te salve, eso es que te toque suerte el día de tu muerte. Porque como te saltes un semáforo en rojo rompiendo las leyes, que es pecado, y al saltarte el semáforo te arrolle un camión, pues no tuviste tiempo de arrepentirte y para el infierno. Pero ha sido esa vez. Lo siento, según ellos te vas al infierno porque no tuviste ese minuto de arrepentimiento. ¿Esa es su teoría? ¿Esa es su teoría? Pero esa teoría no tiene fundamento bíblico. La religión es así. Te vive midiendo. ¿No es triste cuando vives entre religiosos y sientes que estás siendo constantemente medido y examinado? Que te da miedo hasta hablar. Porque si digo esto era inapropiado, hoy mis zapatos eran demasiado altos, hoy mis uñas están un poquito oscuras, hoy mi pantalón me apretaba demasiado y dices, ¿sabes qué? No me apetece ir. Porque en vez de disfrutar del culto estoy más pendiente de los que me están mirando. Y no es que las cosas se vivan de cualquier manera con Jesús. Es que debemos entender que el que cambia a la gente es Jesús. Y que en vez de estar mirando a la persona así, como, hoy me siento en otro lado, me voy a pensar que vine con esa hermana. Que en vez de mirar a la gente así, podemos abrazarle y decir, vamos a orar para que Dios hable a nuestro corazón. Y preguntarle después del culto, ¿qué te dijo el Señor hoy? ¿Qué has aprendido? Y ya llegará el tiempo en que te diga, oye, ¿cómo ves mi ropa? Oye, ¿cómo ves esto? Y tú le puedas decir, mira, la Biblia dice esto, pero hazlo cuando de verdad tú estés convencida. No lo hagas por mí, no lo hagas por el pastor, no lo hagas por la iglesia. Hazlo cuando de verdad el Señor te convenza. Y ahí esa persona va a llegar un tiempo después, de otra manera, y le vas a decir, oye, últimamente vienes diferente. Ya es que el Señor me ha hecho entender esto. Mira qué diferencia. En tener a una persona que por no sentirse marginada lo va a hacer, pero dentro se va a sentir forzado y no lo hace con gozo. Y es cuando la religión se vuelve un yugo y contradice lo que el Jesús dice, que su carga es ligera. No hay nada más triste que los cristianos reclamando de la iglesia y de la fe. Eso es una contradicción del Evangelio. Creyentes amargados reclamando de la iglesia contradice el Evangelio, porque el creyente por naturaleza tiene gozo. Ay, ¿tu iglesia qué tal? Llena de pecadores. Es que yo me voy de mi iglesia porque, ay, la gente ahí es chismosa. Ahí también tenemos. ¿Ah, sí? Pastor, yo estoy de visita hoy y me dice que aquí hay chismosos. Hay. Y mentirosos, algunos. Y gente de soberbia. Y orgullosos. Y si le cuento un secreto a alguien, ¿lo guardan o lo cuentan y mañana me entero que lo saben 3 o 4? Depende de la gente toque, pues habrá quien te lo suelte, habrá quien lo guarde. Pero entonces ¿qué?
No estás en el cielo. Ya, pero se supone que es la iglesia. Y la iglesia hay gente que lleva 10 años, que ya ha madurado mucho, pero hay gente que lleva 10 días con el Señor, que todavía dice palabrotas porque Dios no ha cambiado todavía su manera de hablar en 10 días. Tardará 10 meses, 3 meses. Y entonces, pues entonces, soportaos los unos a los otros. Amaos los unos a los otros. Perdonaos los unos a los otros. Ah, pastor, eso es la iglesia. Eso es la iglesia. Ese es el pueblo redimido por Dios en proceso de santificación. No hay que dejar que la gente viva de cualquier manera, pero hay que entender que si cambian por nosotros, ese cambio no vale de nada. Que deben hacerlo por Dios. Así que tenemos la perspectiva de los fariseos, una perspectiva religiosa, llena de odio, llena de hipocresía. Pero ahí entra el otro personaje en escena, y es el personaje clave, y no es la mujer, es nuestro Señor Jesús. Y cuando Él entra en escena, las cosas cambian. El versículo 6 incluso nos enseña que no estaban interesados en la mujer. Mira que dice, decían esto probándole para tener de qué acusarle. Decían esto probándole para tener de qué acusarle. Les daba igual la mujer. Ellos querían acusar a Jesús. Porque si Jesús decía, no hay que apedrearla, Jesús estaría diciendo, lo de Moisés no vale. Y si Jesús decía, vamos a matarla, Jesús estaba pasando por encima de Roma. Entonces lo iban a acusar de cualquier manera. ¿Y qué hace nuestro Jesús? Se inclinó y con el dedo escribía en tierra. Y ahí está el misterio de los místicos. Yo he escuchado pastores que me han dicho, hermano, el Señor me ha revelado que Jesús dibujó un pez. Y escuché otro sermón diciendo, el Señor me ha revelado que Jesús escribió los 10 mandamientos. Y el Señor se confunde, o aquí el Señor no dijo nada y queréis improvisar. ¿Qué escribió Jesús? Nadie lo sabe. ¿Qué nos quiere enseñar Jesús en eso? Nada. Porque no nos lo dice. Si Dios lo hubiera querido decir, lo hubiera revelado. Pero solo sabemos que se inclinó y escribía en tierra. Hermano, quizá escribía los nombres de personas que estaban allí con pecado, como diciendo, luego hablamos de este, luego hablamos de este, luego hablamos de este. Quizá estaba escribiendo pecados de los propios fariseos para que supiera que ellos tampoco venían tan limpios, pero no sabemos. Lo que sí sabemos es que Jesús se inclinó y con el dedo escribía en tierra. Lo que sí podemos saber es que las calles de Jerusalén no estaban asfaltadas. Lo único que intuyo yo, y no hace falta mucha revelación, es que la calle todavía no estaba asfaltada, porque escribía en tierra, no escribía en asfalto. Hermano, no hay que inventar, hay que predicar lo que está escrito. Versículo 7, pero como insistían en preguntarle, lo que sí que veo es que parece que Jesús los ignoraba, porque Él se puso a escribir y ellos, ¿la matamos o no? No. ¿Pero la matamos o no? No. Pero como insistían en preguntarle, ahí Jesús se enderezó y les dijo, ¿sabéis qué? El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en tirarle la piedra. E inclinándose de nuevo, volvió a escribir en tierra. Parece muy importante lo que estaba haciendo, no sabemos qué escribía, pero yo creo que era un acto en plan, esto no tiene ni pies ni cabeza, esto no me interesa. Me vais a intentar pillar y no le voy a dar ni mucha importancia, no vamos a tener un gran debate ni nada. Yo estoy aquí pasando de vosotros, me levanto y solo os digo, bueno, el que quiera que tire la primera, el que esté libre de pecado. Y se pone a escribir otra vez como sabiendo, yo sé lo que va a pasar. Ahora ni uno va a tirar nada. ¿Por qué? Porque Deuteronomio 17:7 dice, la mano de los testigos caerá primero contra él para darle muerte y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Jesús conoce la ley y Jesús sabe quién tiene que tirar la primera piedra.
Cuando Jesús dice el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, Jesús no está diciendo el que esté perfecto. Jesús está mirando directamente a los testigos y está diciendo, testigos, debéis ser los primeros. Porque según la ley de Moisés, la primera piedra la tiran los testigos. La pregunta es, ¿quiénes eran? ¿Quiénes eran? No se habla de los testigos. Pero Jesús los confronta. El que no tenga ninguno que la tire, porque si no luego hablamos desde él. La mano de los testigos caerá primero contra él para darle muerte y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de medio de ti. Hermano, lo que yo sé, y es lo que quiero decir de Jesús y dejar muy claro, es que Jesús nunca contradijo la ley de Moisés. Es que Jesús se saltó la ley de Moisés porque mandaba matarla y no la mató, la perdonó. Jesús no. Allí no se estaba siguiendo el protocolo. Allí no se estaba siguiendo el protocolo. Jesús lo único que les dijo es, si vamos a matarla, hagámoslo como dice la ley, que primero la tiren los testigos y que estén libres de pecado. Jesús quería cumplir la ley. Ellos lo intentaron coger, amarrar, persuadir para que tropezara y acusarlo y no lo consiguieron. ¿Por qué? Porque Jesús vivió una vida perfecta. Vivió una vida perfecta. Romanos 5, 17 al 19 dice, porque si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, mucho más reinará en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así pues, tal como por la transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Jesús vivió una vida perfecta, vivió una vida de obediencia. El pecado es transgresión de la ley y Jesús nunca pecó. Primera de Juan 3, 4, 5, todo el que practica pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados y en Él no hay pecado. Mateo 5, 17 y 18. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. Él no vino a contradecir la ley. Él no vino a pasar por encima de Moisés. No he venido para abolir, sino para cumplir. Él vivió la ley perfectamente, porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. Pero no solamente eso, sino que Jesús a lo largo de la historia ha tenido diferentes funciones. Nosotros sabemos que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Pero cuando Cristo vino a esta tierra, no vino como juez. Él nos va a juzgar un día. Pasaremos delante del tribunal de Cristo todos. Pero Él no vino como juez en ese momento. Sabemos que ahora Él es rey, es profeta, es sacerdote. Pero también será juez y que ahora es abogado. Pero en ese momento no era juez. Lucas 12, 13 y 14 dice, una de la multitud le dijo, maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Pero él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto por juez o árbitro sobre vosotros? Así que, hermano, la perspectiva de la religión es el deseo de condenar a Jesús y no de cuidar a una pecadora. La perspectiva de Jesús es, no podéis condenarme porque yo soy perfecto. Y ahora llegamos a la perspectiva de la mujer. Versículos 9 al 11. Pero al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, le dijo a la mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella respondió, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. Vete, desde ahora no peques más. Hay una cosa que la mujer tiene clara. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte,
Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La mujer merecía morir. La mujer merecía morir en ese suelo, abandonada y seguramente con los ojos ya cerrados, esperando la primera piedra sobre su cabeza. Esa mujer de golpe levanta los ojos y se da cuenta que los que la acusaron ya no están. Ya no están. Pero ella merecía morir. Hermanos, ¿saben que me resultó curioso en este relato? Me resultó curioso, es que yo siempre busco en los relatos si la persona se llega a convertir o no. Pero la mujer no lo sé, porque la mujer no vemos cómo sigue, ¿verdad? La samaritana se puso a predicar, el gadareno se puso a predicar, Nicodemo por lo contrario se marchó, no se quedó con Jesús y parece que no aceptó sus palabras de nacer de nuevo. Pero la mujer no vemos cómo sigue. Pero yo cuando me pongo a leer con detalle, y siempre diré que la Biblia hay que leerla con detalle, hay una palabra que denota que la mujer pone su fe en Jesús, no como un maestro. No la llamó profeta, no lo llamó rabí, sino que en medio de todo el texto, en el versículo 11, ella dice, ninguno, Señor. Y usa la palabra que nosotros usamos para referirnos a Jesús como Señor. La mujer en ese instante reconoce que el que le acaba de salvar la vida no es un profeta, que el que le acaba de salvar la vida no es un maestro judío, que el que le acaba de salvar la vida no es un buen samaritano que ha intercedido por ella, que el que le acaba de salvar la vida es el Mesías, el Señor y Salvador de su pueblo. Y ella lo reconoce. Ella entonces entiende una cosa. ¿Por qué Jesús le hace esa pregunta? ¿Dónde están ellos? ¿Ninguno te condena? ¿Jesús sabía que se habían ido? ¿Sí? ¿Jesús sabía que la mujer ya no iba a ser condenada? Sí. ¿Por qué le hace esa pregunta? ¿Por qué le pregunta a la mujer si se han ido, si no la van a condenar? Porque Jesús quiere que ese momento quede grabado en el corazón. Le está diciendo, ibas a ser condenada, ibas a morir por tus pecados. Jesús quiere que ella misma sea consciente de lo que está pasando. Quiere que ese acto de salvación y gracia quede grabado en su corazón. A veces Dios hace preguntas que Él sabe la respuesta, no por Él, sino para que nosotros pronunciemos la respuesta. Dios sabía dónde estaba Adán. Pero pregunta, Adán, ¿por qué te escondes? Adán, ¿dónde estás? Él quería que Adán fuera consciente de su pecado y de su vergüenza. Él sabe dónde está Abel y le pregunta a Caín, ¿y tu hermano? Y ahí le pregunta, y Caín responde con ese odio del corazón, ¿acaso yo soy guardián de mi hermano? Son cosas que Dios sabe. Pero Dios pregunta, no porque Él las tenga que saber, sino porque quiere que tú las recuerdes. Que tú seas consciente de lo que está pasando. Y cuando Él le pregunta a aquella mujer, ¿y los que te acusan? ¿Dónde están? ¿Ninguno te condena? Y ella levanta la mirada y dice, no voy a morir. El Señor le está dejando grabado en el corazón el mayor acto de gracia y misericordia que esa mujer iba a vivir en la vida. El Señor le está recordando a esa mujer Juan 3:17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Para que el mundo sea salvo por Él. Le está diciendo a la mujer, mereces morir, porque el salario del pecado es la muerte, pero yo no he venido para matarte, yo he venido para salvarte. Y sabes que es triste, y eso ya no es para los que no conocen a Dios, esto es para los que conocen a Dios. Muchos de vosotros ya habéis olvidado lo que Dios ha hecho por vosotros. Hermanos, ¿saben por qué mucha gente no ora? ¿Saben por qué mucha gente apenas lee la Biblia? ¿Saben por qué mucha gente apenas dedica tiempo devocional con Dios? No porque estén fríos en la fe, porque han olvidado lo que Dios hizo por ellos. Porque cuando traicionaste a tu mujer, dabas tu casa por perdida, te pusiste a clamar al Señor, el Señor toca el corazón de tu mujer, te perdona y restaura tu casa, vivías orando, vivías agradecido, vivías cantando, pero como ya ha pasado un año, tu mujer no se ha ido y ya todo ha vuelto a su cauce, ya te relajas.
¿Saben por qué muchas personas a veces me preguntan, pastor, ¿por qué Dios permite que me pasen estas cosas? Porque solo lo buscas cuando te pasan esas cosas. Y Dios te ama tanto que quiere que lo busques. Y a veces es necesario hacerte pasar por cosas para que lo busques. Sería mucho mejor que no tuvieran que pasar y lo buscaras. Pero Job tuvo que pasar las 1001 para al final decir, de oídas le había oído, pero ahora mis ojos lo ven. Hermano, no hay ningún sentimiento más triste al corazón de un creyente que la ingratitud. Que el no ser agradecidos por todo lo que Dios ya nos ha dado. Cuando Jesús salvó tu casa, salvó tu alma, te salvó del infierno, perdonó tus pecados, no faltabas un culto, eras constante, estabas en tu primer amor. Pero ya te has olvidado, ¿verdad? Ya eres un cristiano más. Lo hizo hace mucho. ¿Saben por qué recordamos cada mes con la cena del Señor la cruz? Porque no podemos olvidar ni un solo día por qué estamos vivos. Porque cada día te levantas, te debes levantar dando gracias al Señor porque tu corazón late. Porque hay sangre en tus venas, porque puedes ver con tus ojos cuando otros no pueden, porque puedes andar con tus piernas cuando otros no pueden, porque tienes trabajo aunque tu jefe sea pesado cuando otros no tienen, porque tienes un piso aunque sea viejo cuando otros están de prestado en la calle, porque tienes mucho que agradecer, pero sobre todo porque merecías el infierno y te ha dado salvación. Y eso debería decir, hoy voy al culto, porque merece que lo siga adorando, porque merece que lo siga exaltando, porque ni la lluvia me va a parar, ni la nieve me va a parar, ni el frío me va a parar, ni la distancia me va a parar, nada me va a parar. Dios merece ser adorado y yo voy a ir. Oh, no soporto los creyentes que sé que se quedan en casa cuando hace mal tiempo, que sé que no vienen. A mí hay gente que me dice, es que llueve y con el niño, ya sabes, ¿con el niño qué? Cuando el lunes llueva y toque cole, no va. No va. ¿Por qué lo llevas al colegio y no lo llevas a la iglesia? Es que hoy vino mi prima de Perú y ¿qué pasa? Si viene un martes no vas al trabajo. O le dices a tu prima, te esperas que salgo a las 7 del trabajo. Pero la iglesia siempre se puede apartar, ¿verdad? El culto a Dios siempre se puede desplazar. El culto a Dios siempre puede estar en un segundo plano. Arrepiéntete, porque Dios no es lo primero en tu corazón. Pastor, pero es que hoy mi familia cumple años, pues les dices que a partir de las 2 estás ahí. Es que hoy vino mi abuela y hace 4 años que no la veo, pues 4 años y 6 horas. Que la viejita espere. Y si muere, pues era el día. Es que me invitó a comer una familia, pastor, ¿y qué pasa? El mundo tiene... No, hermano. Los cristianos tenemos que amoldarnos a los mundanos y que lo cambias por cualquier cosa. Y quieres que vengan, pero cada vez que te proponen otra cosa, tú dejas a Dios de lado y el culto. Porque dejar el culto es dejar a Dios de lado y no me digas que no. Porque si te vas con tu prima no vas a hacer culto en su casa. ¿Cómo te van a seguir si no ven a ese Dios tan grande y tan deseado y tan amado? ¿Cómo le vas a decir, Dios ha cambiado mi vida, Dios es poderoso, Dios es lo más importante para mí? Y a la que viene la abuela de Perú, te vas del culto para ir a verla. Pues tu abuela va a ser, abuela, si muere, muere. Pero me espera. Primero Dios y después usted, abuela. Primero Dios y después usted, mamá. Sí, hijo, pero llevo 6 años desde Colombia que no te he visto, hijo, y he venido solo 3 días. Mamá, no se muere por 3 horas. Hoy es día de culto. Y si tantas ganas tiene, mamá, de verme, venga al culto. No, es que la abuelita, venga abuela, le invito al culto y luego la invito a comer incluso. Pero no, ustedes siempre ceden, ellos no. Que nunca se les llene la boca si son de esa gente diciendo, Dios es lo primero. No, Dios es una porquería en tu vida. Cuando Dios es lo primero, la gente empieza a decir, algo le está pasando a ese zumbao. Se ha vuelto loco perdido. Ahora es Dios, Dios, Dios. Y te empezarás a escuchar esas frases que todas las familias nos empiezan a decir. ¿Qué pasa? ¿Que ya no existe otra cosa? Dios, 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 iglesia, Dios. No, no existe otra cosa. No existe otra cosa. Y si me quieres con esto. Porque esto no lo vas a quitar de mi vida.
¿Sabes por qué? Porque cuando mi jefe me despida, el que me va a abrir puertas de trabajo es Él. Cuando esté enfermo, el que me va a sostener es Él. Cuando esté deprimido, el que me va a traer gozo es Él. Cuando esté que me quiera tirar por un puente, el que me va a coger de la mano para que no salte es Él. Así que no voy a cambiar a los que sí me van a dejar un día por aquel que nunca me ha dejado y que encima murió en una cruz por culpa de mis pecados. No lo cambio. Y eso no es ser fanático y eso no es ser religioso, es ser agradecido y recordar cada día que ni mi madre dio su vida por mí. Mi madre ha dado sus horas, ha dado su tiempo, ha dado sus noches, se ha esforzado como una loca por su bebé, pero Jesús dio su sangre. Y eso nadie más lo ha hecho. Nadie más lo ha hecho. Y no lo voy a cambiar. Y te lo digo, que soy el único creyente de mi familia. Y que mi familia sabe, bueno, viene Nochevieja, ¿tú con la iglesia no? Sí. Sí, mamá. Y si quieres, vienes. Tengo el 24 para ti, tengo el 25 para ti, tengo el 26 para ti, el 27, el 28, lo que te dé la gana. Pero el 31 entro el año de rodillas con Jesús. Ya, pero hijo, ¿y las uvas? Ni uvas, ni pasas, ni ciruelas. Voy a entrar el año con Jesús y con los hermanos que quieran entrar conmigo. Hijo, el domingo cumpleaños tu padre. Tú sobre las 2:30 llegas, ¿no? Muy bien, mamá. Ya sabes a qué hora puedes reservar el restaurante. ¿Sabes qué pasa? Que cuando llevas así unos años, tu madre ya ni pregunta. Hijo, el cumpleaños de tu padre es domingo. Cuando acabes de la iglesia te vienes para el restaurante que hemos reservado a las 3. Mi madre ya dice, tiene hasta de tiempo de despedirse de los hermanos con gusto. ¿Sabes lo bonito? Que ahora vas a casa de mi familia a comer. Y ellos son los que terminan y te dicen, ¿vais a bendecir la mesa? Sí, claro, por supuesto. La última pregunta fue la mejor, en un restaurante. Oye, ¿y en los restaurantes también? Digo, también. Lo que más flojito. Hermano, cuando uno pisa firme y le deja claro, a mi Dios no lo cambio, la gente tiene dos opciones. O te dejan de lado o se adaptan a tu nueva vida. Y te digo yo que una madre difícilmente te va a abandonar. Una madre va a decir, sí, mi hijo se ha vuelto loco. Pues igual que hay que querer los drogaditos, pues hay que querer los pastores. Sí, seguramente mi madre prefería que el viernes estuviera de fiesta y no en una vigilia Pero ese es su hijo. Y eso es lo único que mi madre un día le va a hacer la cabeza para pensar, pues ¿será que ese Dios existe de verdad? ¿Y será que de verdad cambia vidas? Porque el niño ha cambiado. Ya no es lo mismo. Ahora ya no nos grita. Ahora ya no protesta cuando hay que poner la mesa. Es más, ahora viene y dice, mamá, yo te ayudo con los platos. Y ahí es cuando un día aparecen en la iglesia. No, pues dije, voy a ver al niño. Hermano, vas a buscar trabajo. No, mire, es que el horario es hasta las 8 y algunos fines de semana. Ya, pero es que, mire, yo voy a la iglesia. Bueno, es lo que hay. Pues ya Dios proveerá. Porque esta cosa que me decís de voy a coger ese pastor y voy a ir buscando otro. Nadie busca otro mientras trabaja. Llegas cansado, no tienes tiempo. Ahí pasas 2 años en ese trabajo y no congregas. Luego se te está viniendo la casa abajo. Pastor, ¿qué pasa? No, hermano, te digo una cosa. Para mantener viva una fe, Dios ha dado iglesia, oración, palabra, hermanos. Y si te apartas de eso por trabajo, lo que sea, tu fe se viene abajo. Esto es matemáticas. 2 más 2 son 4. Pastor, estoy frío. No vienes al culto. No apenas vienes a la iglesia. Vienes día sí, día no. Cada 15 días. ¿Cómo vas a estar bien? ¿Y qué hago, pastor? Ven a la iglesia, ven a los estudios, ven a las oraciones, lee la Biblia y ora cada día. Y eso funciona, a mí al menos. No, hermano, Jesús es Señor. Y eso significa que es lo primero. Y no lo cambio por nada. Pero yo quiero terminar con una cosa rápida. Jesús no la apedreó. Jesús la perdonó. Jesús la salvó, pero ¿eso abre la puerta para que ella vuelva a adulterar? No.
Mateo 5:19 dice: cualquiera pues que anule uno de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así los enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Hermano, Jesús no le dijo: te perdono, te salvo y punto. Jesús le dijo: ve y no peques más. La religión directamente te tira la piedra. El evangelio te muestra gracia, pero también te dice que esto no se repita, porque esa no es la vida de un creyente. ¿No ves a Pablo con qué amor le habla a los corintios cuando les dice: os tengo que hablar como carnales? ¿Qué le está diciendo Pablo a los corintios? Sois la iglesia, porque en el saludo Pablo dice: amados del Señor. Los llama pueblo de Dios, los llama iglesia, santos del Señor, y luego le dice: pero os tengo que hablar como carnales. Pablo le está diciendo: sabes, sois pueblo de Dios, pero os estáis portando como si no lo fuerais. Porque el evangelio hace eso, te recuerda que eres salvo, pero también te recuerda que un salvo vive en santidad. Hermano, tú no tienes que vivir en santidad para que Dios te salve. Tú tienes que vivir en santidad para que la gente te vea. Y dice la palabra: que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tú no tienes que vivir en santidad para recompensa tuya. Tú tienes que vivir en santidad para gloria de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con nuestros pecados si Jesús nos ha perdonado? Número 1, confesarlos, arrepentirnos y abandonarlos. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque el que lo confiesa, hermano, encontrará misericordia. Proverbios 28:13. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y lo abandona hallará misericordia. Hermano, haz como esa mujer. Sepas tú que debías morir, pero las piedras no han caído sobre ti, porque cayeron sobre Jesús. Ahora confía en Él. Pon tu fe en Él. Y como dice 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Hermano, si tú estás hoy aquí y conoces a Dios, vive en santidad, ama a los perdidos y ayuda a los nuevos en la fe. No los condenes, no les tires piedras, no les digas cómo deben vivir. Guíalos a la palabra, ora por ellos y confía en la obra del Señor. Pero si tú no conoces a Jesús, estás hoy aquí y no has depositado tu fe en Él, debo decirte algo: si no te arrepientes de tus pecados, esas piedras caerán sobre ti con el juicio de Dios, y Dios te mandará al infierno. Pero si hoy te arrepientes de tus pecados, los abandonas y depositas tu fe en Jesús y en su obra en la cruz, las piedras que debían caer sobre ti, sobre la samaritana, sobre el gadareno, sobre esta mujer y sobre mi vida, cayeron sobre Jesús esa noche, donde fue desamparado en aquella cruz, hasta el punto de gritar: Padre, ¿por qué me has desamparado?, al cargar nuestros pecados. Arrepiéntete de tus pecados. No juegues a venir a la iglesia y a seguir viviendo igual. Arrepiéntete de corazón. Abandona tus pecados y abraza la gracia de Dios. Cree en Jesucristo. Busca a Jesucristo, ama a Jesucristo sobre todas las cosas y habrá salvación para ti. Y bendiciones seguirán tu vida. No busques a Dios para que te vaya bien. Busca a Dios para salvación de tu alma. Vamos a orar.